Bendito el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por esta preciosa noche, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Padre Santo, de venir ante tu presencia, Señor, y poder conectarnos con tu Santo Espíritu para que tu Espíritu ministre a nuestro espíritu y poder, Señor, hablar las cosas que tú tienes que enseñarnos, que tú deseas enseñarnos, que tú deseas que aprendamos, Padre amado, y sobre todo que vivamos conforme a lo que tú nos enseñas, lo que tú nos hablas por medio de tu palabra, Señor. Gracias por esta semana, gracias por lo que falta de ella. Bendecimos la vida de todos aquellos, Señor, que habrán de conectarse, que se están conectando, Padre amado. Y te damos gracias, Señor, porque tu misericordia es más grande que todas las cosas que nosotros podamos pensar y darle valor, Señor. Bendecimos y adoramos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Buenas noches, amados hermanos. El pastor Ángel Luis Rivera en Conociendo la Palabra, estudiando la Palabra. Hoy jueves 6 de enero, los jueves los sacamos para estudiar la Palabra más que traer una prédica. Hoy vamos a tener un corto estudio del capítulo 3 del libro de Colosenses. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosas porque surgió una herejía, una enseñanza entre la iglesia de Colosas que hablaba sobre la naturaleza no divina de Jesús. Estaban enseñando cosas que no tenían que, les restaban la divinidad a Cristo. Y Pablo, para traer corrección, comenzó a escribirles, y es dentro de este contexto, porque no puedo entrar en los detalles de qué se trataba esa enseñanza. Es en este contexto que Pablo le escribe a la iglesia de Colosas. Porque Pablo reconocía la importancia de lo que es verdaderamente conocer a Cristo. Tanto en aquella época como en esta época, el mundo necesita de Cristo. Y cuando digo el mundo, estoy hablando de todo el mundo. Creyentes y no creyentes. Creyentes y los que creen, pero no se han decidido por Cristo porque las cosas que ven los tienen en duda, los tienen confundidos, los tienen frustrados. Y es por eso que el mundo todavía mira hacia Cristo, buscando ver en la iglesia de Cristo el Cristo que profesamos. Y el problema es que no siempre lo que ven es bueno. Hay veces que lo que ven es bueno. Y llegan, escuchan el mensaje, son tocados y comienzan una vida de transformación, luego de haber confesado a Cristo como Señor y Salvador. A veces lo que ven no es bueno, sea a causa de un individuo o dos, o a veces por una colectividad. Y de eso, amados, en algún momento u otro todos tenemos la culpa. De manera que este estudio tiene como propósito que aquel que reconoce que necesita de Cristo, aquel que lleva mucho tiempo en la iglesia de Cristo, aquel que vio, participó y gozó de las bendiciones del reino y por alguna razón hoy en día se encuentra en su casa tranquilito tomándose una taza de café, sea escuchando este mensaje o viendo Facebook porque no quiere saber de la iglesia, pero reconoce que necesita de Cristo. Aquel que es del mundo, esto es, que vive una vida conforme a lo que el mundo en general acepta como normal, podamos comprender que los llamados creyentes en Cristo, amados, luchamos con la misma naturaleza humana que otros luchan. Porque como dice la palabra, todos somos pecadores.
Este estudio es una invitación a reflexionar sobre nuestra naturaleza humana y tomar la decisión de seguir un poderoso consejo que el apóstol Pablo nos da de parte de Dios, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Y ese consejo comienza en el tercer capítulo del libro o de la epístola a los Colosenses, en los versículos 1 al 17. Y no voy a leer del 1 al 17 corrido, voy a ir de versículo en versículo y haciendo pausas y explicando lo que está sucediendo o lo que el apóstol quiere decir. Colosenses capítulo 3, versículo 1, lee de la siguiente manera: Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto habla de la conversión, porque la conversión de una persona, cuando una persona dice que acepta a Cristo como Señor y Salvador, se demuestra cuando verdaderamente muestra interés y busca de todo corazón las cosas de Dios, cuando su prioridad son las cosas del reino. Una persona verdaderamente demuestra que ha resucitado, o sea, que pasó de una vida de muerte espiritual a una vida en Cristo espiritualmente. Si verdaderamente hubo esa conversión, hubo ese pacto de corazón, la persona busca las cosas de arriba. La prioridad en la vida de esa persona es Cristo. ¿Por qué esto tiene que ser así? Versículo 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. O sea, si aquel momento de confesión o de conversión a Cristo fue un acto motivado por una emoción y no por una convicción, entonces la persona no ha muerto y su vida no le ha sido entregada verdaderamente a Cristo. Lo que hubo fue una emoción y se ha mantenido en esa emoción. No tiene por dentro ese fuego, como el fuego que vio Moisés cuando estaba mirando la zarza y fue a indagar a ver qué era lo que era, y tuvo un encuentro personal con Dios, y jamás y nunca Moisés volvió a ser el mismo. Se convirtió en un hombre valeroso, un hombre de fe, un hombre que echó fuera todo temor, porque aquel fuego que vio se le metió por dentro. Ese es el mismo fuego que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: mantén el fuego. Mantén ese fuego ardiente dentro de ti. Vivir una vida en Cristo es morir a la manera de vivir, a esa antigua manera de vivir, estando plenamente convencido de la culpabilidad del pecado, sentir un genuino arrepentimiento, confesarlo y entregarle la vida a Cristo para luego resucitar a una nueva vida con Cristo. Por eso es que dice: vuestra vida está escondida con Cristo. Versículo 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Cuando un pollito se esconde debajo de la gallina, es porque sabe que la gallina lo protege. ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando vienen los problemas? ¿En qué nos refugiamos? Nos refugiamos en las distintas soluciones que hemos aprendido del mundo.
ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba y confiamos en Dios y en Cristo. Entendamos esto, amado. Perdón. Entendamos esto, amado. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestros pecados son perdonados y ahora somos justificados delante de Dios. Pero ¿sabes qué? Seguimos siendo pecadores con la plena facultad de seguir viviendo como siempre habíamos vivido antes de nuestra conversión a Cristo. Aceptar a Cristo como Señor y Salvador no quiere decir que de momento algo, como decía el Antiguo Testamento, Saúl fue mudado en una nueva criatura. Sí, en un momento dado fue movido por el Espíritu Santo y profetizó, pero siguió siendo el mismo Saúl con todas las malas costumbres y terminó siendo desechado por Dios. El ser una nueva criatura en Cristo no nos quita nuestra libertad de vivir en pecado. Es aquí cuando nuestra responsabilidad es buscar conocer a Cristo para que Él se manifieste en nosotros. Cuando vivíamos en el mundo, o cuando éramos del mundo, como lo quisiéramos llamar, eso era yo primero, yo después y yo siempre. Miraba a quien me daba la gana, salía con quien me daba la gana, porque mi esposo o mi esposa no tenía que enterarse. Y no se me movía ni una tripa si pecaba o era infiel a mi esposo o a mi esposa. Algunos teníamos un fusible de 1 ampere, otro de medio ampere, otro de 1 miliampere, y de la primera reventábamos el fusible. Si no, volábamos la caja de breaker completa. No perdonábamos a nadie, el que me la hacía me la pagaba. Cuando alguien venía con un chisme, no había terminado la persona de traernos ese chisme y ya estábamos pensando en nuestra mente a quién íbamos a llamar y qué le íbamos a añadir. Y es que el ser una nueva criatura en Cristo no nos quita nuestra libertad de vivir en pecado. Usted acepta a Cristo como Señor y Salvador y por toda una vida esas malas costumbres las van a tener dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas, como las aves del cielo vuelan. De la misma manera que usted puede evitar que esas aves hagan nido en su cabeza, asimismo nosotros tenemos que tomar la decisión de que esas malas costumbres salgan de nuestra vida. Por eso es que nuestra responsabilidad es buscar conocer a Cristo para que Él se manifieste en nosotros. Por eso Pablo escribe en el versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque Él es el que nos imparte vida. Esa nueva vida a la cual estamos llamados a vivir. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él, con Él en gloria. ¿Qué implica eso? ¿Qué es eso de cuando Cristo se manifieste? Cuando nosotros comencemos a conocer sus enseñanzas. Cuando nosotros comenzamos a recibir esa revelación de quién es Cristo, cuál es su mente, cuál es su pensamiento, cuál es su naturaleza, cuál es mi identidad con Cristo. ¿Para qué? Para conocer su naturaleza divina, su carácter, su propósito, su enseñanza y su llamado a continuar su obra como sus representantes. Solamente de esa manera
podremos ser manifestados con Él en gloria. O sea, que la gloria que Él disfrutó con el Padre y que la que Cristo manifestó durante su ministerio nos será impartida. Pastor, ¿de qué usted está hablando? ¿Cuál era la gloria de Cristo? Que Él gozó con el Padre, porque Él y el Padre eran uno. Poder, autoridad sobre las huestes del infierno, poder para hacer milagros, poder para hacer prodigios y poder para sanar enfermos, hasta el punto de que hasta muerto resucitó. Esa palabra manifieste es la palabra fanero o faneró. Es poner al descubierto, es revelar, es descubrir, es hacer visible, hacer conocido lo que había estado escondido. Aquello que estaba sin conocerse, es traer a la luz. ¿A quién? A Cristo. De manera que Faneró nos habla de la manifestación de Cristo en nuestra vida. Es cuando le podemos ver en la plena expresión de su gloriosa naturaleza. Es cuando nosotros podemos comprender lo que es la plenitud de Cristo, lo que Cristo significa en nuestra vida, cuando nosotros por fin llegamos a establecer una continua búsqueda e intimidad con Cristo y Él se nos revela en toda su gloria y la derrama sobre nosotros. Porque Él desea derramar su gloria sobre nosotros. Pero ¿cómo la va a derramar si no lo buscamos? Si no estudiamos la palabra, si no sacamos tiempo para pasarlo con Él, para conocerle, para que Él se nos revele, para que nos enseñe. Literalmente en el lenguaje de hoy, amado, es cuando nos convertimos en unos clones de Cristo. Por eso Él dijo en Juan 17:22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Tiene que llegar el momento en que luego de nuestra conversión nosotros nos convirtamos en uno con Cristo. Pensamos como Él piensa, actuamos como Él actúa o actuó y sigue actuando. Vivimos una vida de santidad. Y vuelvo y repito, las malas costumbres que habíamos vivido en aquella vida anterior están como las aves dando vueltas alrededor de nosotros. Porque seguimos siendo ¿qué? Pecadores. Lo que Pablo nos está diciendo es que si verdaderamente hemos resucitado con Cristo, si nuestra entrega a Cristo fue genuina, tenemos que cargar su gloria, tenemos que ser uno con Cristo. La misma pasión y la misma entrega que Jesús tenía por hacer la voluntad del Padre. Esa misma pasión y entrega tenemos que tener nosotros para continuar la obra evangelizadora de Cristo. Y para eso Él no nos ha dejado solos ni al garete. Él nos ha dado su espíritu. Y no solamente eso, nos ha dado su gloria. Por eso fue que Él dijo, cosas mayores a las que yo he hecho, las harán ustedes. Y es por eso que en los siguientes versículos del capítulo 3, los versículos 5 al 17, se nos hace un llamado a que nosotros prestemos atención y centralicemos nuestro interés y nuestras aspiraciones en las cosas del reino. Como dice el versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Lo cual implica que tenemos que despojarnos de determinados vicios, de determinadas actitudes y cultivar determinadas virtudes. Porque como dije anteriormente, el ser una nueva criatura en Cristo no nos quita nuestra libertad de vivir en pecado o de practicar el pecado. Entendamos lo siguiente, amados. Existe una marcada diferencia entre la vida antigua y la vida nueva en Cristo.
Por eso Pablo continúa diciendo en el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. O sea, que tenemos dentro de nosotros la capacidad de actuar y vivir como el resto del mundo vive. No, pastor, no diga eso. Yo soy una persona nueva en Cristo. Yo le entregué mi vida a Cristo. Yo me bauticé. Yo soy un santo. Díselo cara a cara al Padre Celestial. Seamos como aquel pobre que fue y dijo, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Por algo la palabra dice, confesado las faltas los unos a los otros. Por eso cuando Él enseñó, el Padre Ernesto nos enseñó a decir, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿Por qué? Porque Dios sabía, Cristo sabía que tenemos que hacer morir lo terrenal en vosotros. Porque eso está allí. Usted lo sabe. ¿A quién va a engañar? A Dios. Pablo ordena que nosotros somos los que tenemos que hacer morir en nosotros lo siguiente. Versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Número 1, los pecados de tolerancia a la sensualidad. Y estos son fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Eso es lo que dice el versículo 5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La fornicación, la impureza y las pasiones desordenadas son cosas condenadas por Dios, son malos deseos que nos llevan no solo a la avaricia sexual, sino que nos convierten en idólatras. ¿Por qué tenemos que hacer morir eso? ¿Qué sucede si no lo hacemos? Nos convertimos en idólatras. ¿Y luego qué? Versículo 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿qué? Desobediencia. De manera que Pablo está dando un mandamiento al cual nosotros no nos podemos dar el lujo de desobedecer. Versículo 7 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Él está diciendo, antes tú vivías en eso. Tienes que dejar esas malas costumbres. Por eso es que dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y lo primero que pone en la lista son los pecados de tolerancia a las cosas sensuales. De modo que es nuestra decisión permanecer fuera de eso o volver a vivir en ella. Tenemos que hacer morir en nosotros toda tolerancia sexual fuera de lo ordenado por Dios. Número 2. Tenemos que hacer morir las actitudes erróneas. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia. Estas tres actitudes son producto del orgullo, amado. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 3. Y yo no sé si lo apunté allí. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, o sea, con buen juicio, con sensatez, con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amado, esto es un llamado a que seamos juiciosos, sensatos y prudentes a la hora de pensar sobre nosotros mismos. ¿Y quién mejor para establecer un juicio y revelarme quién y cómo verdaderamente soy que Dios mismo? Si Dios me conoce, yo no me puedo esconder.
El Salmo dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Y por gracia fui creado, porque Dios vio mi vida completita, pensó en mí y vio quién iba a ser desde mi nacimiento hasta mi muerte. Y aún así me creó. Preguntémosle a Dios, Padre, ¿cómo soy verdaderamente yo? Yo me creo así, me creo asado, pero ¿cómo me ves tú? ¿Cómo tú me ves? ¿Cómo es verdaderamente mi carácter? ¿Acaso soy tan humilde como me creo que soy? ¿Acaso soy tan santo como me creo que soy? ¿Por qué? ¿Por qué preguntarle eso a Dios? ¿Y quién mejor que Dios, que nos conoció antes de habernos creado? Amados, tenemos que ser realistas al evaluarnos a nosotros mismos. Tenemos que hacerlo según la medida de fe que Dios nos haya dado. Y eso solamente lo sabe Dios. Y solamente Él nos lo puede revelar. Y solo Dios conoce esa medida de fe por la cual Él es el único capacitado para revelarnos. Así que bajémonos de esa nube. Pero si nos quedamos alimentando el ego y no vamos en oración y con humildad delante de Dios y le preguntamos, nunca nos va a ser revelado. Y todavía muchos se preguntan, ¿por qué Dios no contesta mis oraciones? ¿Por qué Dios no me prometió lo que me prometió Dios no se cumple? ¿Por qué el llamado que Dios me hizo no se ha manifestado? Porque aquel profeta, me consta que es un profeta genuino, responsable y respetuoso. Y me dijo que Dios me había llamado a ser profeta o a ser evangelista. Y todavía ni el vecino se ha convertido. Tenemos que usar de un buen juicio para formar una buena opinión de nosotros mismos, una correcta opinión de nosotros mismos, conforme a la porción de fe que Dios nos ha dado a cada uno. Y ese mejor juicio solo lo tiene Dios, solo Él lo puede revelar, porque es su juicio y no el nuestro, para que no se nos suban los humos a la cabeza. Entonces preguntémosle a Dios cómo verdaderamente somos. ¿Para qué? Para que nuestra autoevaluación sea según la medida de fe que Dios nos haya dado. Para que no nos podamos ver a nosotros mismos según para que nos podamos ver a nosotros mismos según la capacidad que Dios nos ha dado como seguidores de Cristo. Y no conforme a lo que yo me creo que soy, que no soy. Porque voy a vivir una vida engañado porque ¿sabes qué? Los demás se van a dar cuenta. Yo me pregunto, ¿cómo Dios trabajará con un narcisista en el reino? Estos que tienen una super mega concepto de sí mismos, donde nadie es mejor que ellos, lo saben todo, nunca se equivocan, hay que hacer lo que ellos digan, tienen que tener el control de todo, no se les puede ordenar nada, ni mucho menos llevarle a la contraria. ¿Cómo una persona así podrá vivir y hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo Dios podrá usarlo? Tenemos que hacer morir en nosotros toda actitud errónea. Número 3, el lenguaje deshonesto. Continúa el versículo 8 diciendo, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, dice el versículo 9. ¿Por qué se nos demanda eso? Por lo que Pablo continúa diciendo, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno.
Porque cuando venimos a Cristo, amado, tenemos que despojarnos de aquel viejo hombre, con toda aquella pasada manera de vivir, las cosas que hacíamos antes, el estilo de vida que vivíamos antes, las decisiones que tomábamos antes, los pensamientos que permitíamos en nuestra vida antes. Todo eso se tiene que quedar atrás. Despojarnos de todo complejo, de todos malos hábitos, de todas malas ideas, de todos malos pensamientos, de todas esas malas costumbres, de todo ese lenguaje pasado y todo aquello que va en contra de las leyes, mandamientos y principios de Dios. Porque esas cosas están metidas en lo más profundo de nuestro ser. Y tenemos que despojarnos de eso. Por eso tenemos que conocer la palabra. Por eso tenemos que conocer a Dios. Tenemos que conocer su mente, sus pensamientos, conocer a Cristo y al Espíritu Santo para así podernos revestir del nuevo hombre, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, o sea, conforme a Dios. Y poco a poco, como dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Porque según pasa el tiempo y nosotros invertimos tiempo con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo, en estudio, en meditación de la palabra, en oración, en adoración y en alabanza, poco a poco ese Espíritu Santo, según nos va revelando las cosas de Dios, poco a poco nos da la capacidad, nos convence de pecado y podemos comenzar a dejar esas cosas. Porque es una ayuda mutua. Cuando somos uno con Cristo, llegamos a esa plenitud de unidad con Cristo. El mismo Espíritu comienza a sacarnos esas cosas. Por eso es necesario conocer a Cristo. No solo teológicamente, sino personalmente, por medio de una relación íntima y personal. Ese conocimiento no te lo dará ningún pastor, sino el Espíritu Santo, el cual será el que nos revestirá del nuevo hombre. Amén. El cual, conforme a la imagen de Dios, se va renovando hasta el conocimiento puro, pleno. Esa totalidad de conocimiento, eso no viene de la noche a la mañana. Nadie adquiere esto en el momento de la conversión. Usted se convirtió ayer y mañana cuando despiertas el mismo hombre con las mismas pasiones y los mismos problemas y los mismos complejos y los mismos malos pensamientos que tenía antes de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Pero conforme comienza esa relación y comienza a revestirse, se va renovando hasta el conocimiento puro. Número 4. Tenemos que despojarnos de los prejuicios de la mente. Versículo 11. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, o sea, ni salvaje, porque es que hay salvajes en este mundo, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y esto habla de prejuicios raciales, de prejuicios religiosos, de prejuicios sociales. No podemos juzgar ni por convicciones teológicas, ni por preferencias de estilo de vida, porque esas son cosas que le corresponden a Cristo, no a nosotros. Por eso Pablo dijo, me he propuesto no saber nada, sino predicar a Cristo y a este resucitado. Si Pablo viviera en esta época, Pablo no iba a predicar en contra de tatuajes. Pablo no iba a predicar ni a condenar preferencias de vida. Si eras esto, si eras aquello, si la bandera tuya tenía que ser cuántos colores. Pablo iba a predicar a Cristo y a este resucitado, el amor de Cristo, que Cristo murió por nosotros y que simplemente nosotros lo que tenemos que aceptar es reconocer que Cristo murió por nosotros y aceptarlo como Señor y Salvador. Amén, aleluya. ¿De dónde la gente sacó que tenemos autoridad para condenar al mundo? Cuando Jesús en su enseñanza lo que nos manda es amar, a perdonar y a tolerar. A soportarnos los unos a los otros. A perdonarnos los unos a los otros. A amarnos los unos a los otros.
La Biblia es clara, las cosas que son pecados, porque es blanco y negro. Y podemos predicar y enseñar qué cosas son malas y qué cosas nosotros debemos. Aquí yo estoy diciendo las cosas que tenemos que dejar atrás, que tenemos que despojarnos. Pero yo no puedo juzgar a la gente por querer seguir viviendo esa antigua manera de vivir. Ellos saben que están siendo condenados a ellos mismos. Por eso es el mandato de Pablo, es el de que habla en el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Por qué santos? Pues? Porque tanto en Hebreos como en el Antiguo Testamento dice ser santo porque yo soy santo. Y si vamos a ser uno con Cristo, tenemos que vivir en santidad. Porque Cristo y el Padre son uno. Y si el Padre es santo, Cristo fue santo. Por eso fue que pudieron ser uno. Para yo poder ser uno con Cristo, yo tengo que vivir en santidad. Y amados, o sea, amándonos constantemente. Entonces, ¿qué implica esta vestidura? Ese vestido implica 5 cosas. Misericordia. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Yo tengo que ser misericordioso, yo tengo que manifestar la misericordia que Dios tuvo conmigo para con los demás. ¿Quién soy yo para condenar cuando Dios mismo tiene misericordia conmigo? Dice la palabra que son nuevas cada mañana. Porque Dios no toma en cuenta lo que hice el día anterior. Número 2, benignidad. Continúa el versículo 12 diciendo de entrañable misericordia, de benignidad. Número 3, de humildad. Número 4, de mansedumbre. Y número 5, de paciencia. De manera que cuando yo me visto como un escogido de Dios, yo manifiesto misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y esta nueva vestidura implica que por medio de esa relación en donde hemos llegado a ser uno con Cristo, gracias al Espíritu Santo obrando en nuestra vida, estamos manifestando los frutos del Espíritu que habla así Gálatas 5:27, los cuales yo todas las semanas los he mencionado, los cuales recibimos y cultivamos únicamente mediante una continua relación con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo. Cuando yo me hago uno con Cristo, el Espíritu Santo manifiesta sus frutos en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Porque por nuestra propia fuerza, amados, jamás y nunca la vamos a poder lograr. ¿Qué es lo que no vamos a poder lograr? Versículo 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo es posible que yo diga que yo tengo a Cristo en mi corazón porque Cristo me perdonó y tenga la cara de no perdonar a mi hermano? No podemos soportar a nadie, ni a nosotros mismos. Viviremos amargados con todos y aún con nosotros mismos. En otras palabras, seremos unos infelices. No podremos perdonar a nadie. Siempre estaremos quejándonos de todo el mundo y de todo lo que ocurre. Por eso es eminente y necesario, dice Pablo, que versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es lo que verdaderamente nos une con Cristo, nos une con Dios, nos une con el Padre y nos une con el Espíritu Santo. Si usted está guardando rencores, si usted está alimentando ira, contienda y todas esas porquerías, imposible que pueda tener un vínculo perfecto en el amor con Dios, con el Padre y con el Espíritu Santo. Y esos frutos no se van a manifestar. Si no hay amor, estaremos desnudos, estaremos perdidos, peor aún, estaremos muertos.
Lo que verdaderamente nos mantiene unidos a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo, vuelvo y repito, es el amor. ¿Qué sucede cuando nos vestimos de amor? Lo primero es que la gente nos ve vestidos. El amor de Dios en nosotros da testimonio de que verdaderamente hemos resucitado con Cristo. Su amor en nosotros da testimonio que somos genuinos. Y eso nos abre las puertas en el mundo y en el mundo espiritual de lo divino. Y el resultado es lo que dice la primera parte del versículo 15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. ¿Por qué? Porque al haber alcanzado esa unión en virtud del amor, se podrá caer el mundo alrededor de nosotros. Nos podrán botar del trabajo, nos podrán dar un diagnóstico de muerte, nos podrá pasar lo que nos pueda pasar. Y ni nada ni nadie nos podrá separar y quitar la paz de Dios, porque esa paz gobierna en nuestros corazones. Y cuando esa paz toma el control de nuestras emociones, podemos vivir en paz los unos con los otros. Un solo cuerpo en Cristo, funcionando en perfecta armonía. Esa es la voluntad de Dios en medio de su pueblo. Por eso la segunda mitad del versículo 15 dice, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Porque lo peor que hay es una persona malagradecida. Cristo los salvó, Cristo los redimió, Cristo los perdonó, ahora son hijos del Padre Celestial. Pero a la hora de la verdad son unos malagradecidos. Porque la primera que les sucede algo, comienzan a llorar, a protestar, le echan la culpa a Dios, se van de la iglesia y no quieren saber de nadie. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Por eso es necesario que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, dice el versículo 16. Por eso es tan necesario que estudiemos la palabra de Dios, la Biblia, y meditamos en ella, dirigidos por el Espíritu Santo, para que Él nos imparta entendimiento, revelación e iluminación. ¿Qué es entendimiento? Comprensión de lo escrito. Puedo entender lo que está escrito allí. ¿Cuánta gente me dice, yo leo la Biblia pero no entiendo nada? Pues póngase a orar y pídale al Espíritu Santo que le enseñe la Biblia, que le dé entendimiento de la palabra. Revelación, ¿qué es revelación? Conocimiento de lo oculto en las Escrituras, sus misterios, sus códigos, sus oráculos, cosas que solamente el Espíritu Santo las revela. Y número 3, iluminación. Eso es entendimiento de cómo vivir de acuerdo a las Escrituras. Es vivir según la voluntad de Dios, según las Escrituras. Es saber aplicar lo entendido y lo revelado. Cuando esa palabra se convierte en vida, en rema en mi vida. Por eso es tan importante el congregarnos. El ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. ¿Para qué? La segunda mitad del versículo 16 dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. El congregarnos con regularidad, no part-time, no cuando me parece, no cuando lo siento. Con regularidad es que, como he resucitado con Cristo, y Cristo es mi prioridad, llueve, trueno, relampaguee, si hay servicio, si ese día hay estudio bíblico, allí voy a estar. El congregarnos con regularidad, el ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, a tiempo completo, es parte de la voluntad de Dios
porque sólo así podemos enseñarnos y exhortarnos los unos a los otros en toda sabiduría y cantar con gracia en nuestros corazones a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Dios se goza cuando sus hijos son agradecidos y se reúnen a exhortarse unos a otros y adorarle en espíritu y en verdad. Mira, amado, todos tenemos problemas. Todos enfrentamos toda clase de pruebas. Y siempre habrá alguien o que ya pasó por eso, o que a pesar de que no es una persona perfecta, porque después de todo, amado, nadie es perfecto. Siempre habrá alguien que tendrá algo que enseñarnos. Una palabra para exhortarnos. Una persona que por alguna razón adquirió sabiduría y que Dios escogió para que sea no esa persona, no el pastor, ni el profeta, ni el apóstol, ni el evangelista, sino esa persona es la que tiene la contestación a tus problemas. Es la persona que Dios escogió para que te pusiera mano y orara por ti. Dios no solamente habla por su palabra, o por el pastor, o por el profeta, o por el evangelista, o por el apóstol. Dios habla por medio del que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera y donde Él quiera. ¿Y quién soy yo para juzgar a mi hermano? Si Él coge de una parte, yo coge de las dos. De modo que, amado, cuidado con menospreciar a los demás hermanos en la fe, porque ellos podrían ser los que tengan el consejo, los que tengan la palabra, los que tengan la solución a tu problema, la contestación a tu oración, la sanidad a tu enfermedad, porque Dios no hace acepción de personas. Pablo termina su exhortación diciendo en el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios al Padre por medio de Él. Ay, no voy a la iglesia porque allí hay un montón de hipócritas. Bueno, siempre hay lugar para uno más. Así que vaya en el nombre de Jesús. Y vaya dándole gracias a Dios por medio de Cristo. Agradecido que por su misericordia ese día usted pudo despertarse. Que por su misericordia, a pesar de lo rabioso que es, de lo amargado que es, de lo falto de fe que es, pudo ver un día más. Pudo despertar, pudo ir a trabajar. A pesar del jefe, pudo llevar las habichuelas a su casa. Pudo abrazar a sus hijos. Pudo abrazar a su doña. Y ella lo abrazó a usted. A lo mejor no con un perfume de esos que venden allí en íntima, de los que la pastora me encanta que le puse, porque es que son tremendos. Sino que olió a sancocho. ¿Cómo le pasó? Le pasó a la pastora una vez que llegó a la iglesia, porque mi hermano la saludó. Me dice, Ave María, qué bueno huele ese arroz con pollo que hiciste. Y que dice, jamás y nunca cociné antes de ir a la iglesia. Jamás y nunca volvió a cocinar antes de ir a la iglesia. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Miren, hermano, olvídese de lo que le pasó. Olvídese de lo que le hicieron. Olvídese de lo que ven las otras personas. Mírese a un espejo. Por eso que Cristo dijo, ¿por qué miráis la paja del hermano y no miras la viga que hay en la tuya? Si usted quiere vivir una vida de bendición y que la paz de Dios gobierne en su corazón, usted, como todos nosotros, seamos lo que seamos, tengamos los títulos que tengamos, los estudios que tengamos, todos necesitamos a Cristo para que nuestros pecados sean perdonados y para que por medio del Espíritu Santo podamos comenzar a recibir el poder y la dirección para vivir una vida conforme al orden divino.
De lo contrario, no importa cuántos años usted lleve en la iglesia, ni cuán grande sea la Biblia que carga, ni cuántas marcas ya tiene esa Biblia, porque desde Génesis hasta Apocalipsis, eso parece un arcoíris de tantas marcas que tiene, de tanto que la ha estudiado. Solamente por medio del Espíritu Santo podemos recibir el poder y la dirección para vivir una vida conforme al orden divino. La religión jamás y nunca nos va a llevar a eso. Va a ser igualita que la ley. Igualita que la ley. De manera que, hermanos, como leímos al principio, si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No mires lo que sucede alrededor tuyo. No mires lo que ha sucedido en tu vida, lo que te sucedió, lo que te afecta, lo que te ofendió. No miras eso. Pon tu mirada en Cristo y deja que el Espíritu Santo te redarguya y que ese concepto que tú tienes de ti mismo, que te llevó a pensar mal, sea filtrado a través de los lentes de la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo, y tú puedas ver al final que todos somos pecadores y que por gracia hemos sido salvos. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios haga resplandecer tu rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Si en este momento tú reconoces que necesitas a Cristo en tu corazón, puedes enviarnos un texto al 321-437-1600 y nosotros oraremos por ti. Déjanos tu nombre, no tienes que dejarnos tu dirección, simplemente escríbenos un texto para que oremos por ti y busca un lugar donde puedas adorar el nombre de Cristo y crecer en gracia. Dios te bendiga. Nos veremos el domingo a las 9 de la mañana en nuestro servicio de adoración. Bendiciones.